de vientre, que se conoce así, y en el otro de los casos, en una pareja que una de las cónyuges sí era madre biológica del niño que había nacido, pero la otra persona pues no tenía ningún vínculo de filiación biológica con él. Y en estos presentes, la Corte, con una perspectiva de género, analiza este tema y establece estas dos conceptualizaciones que son muy importantes, que es el de voluntad procreacional, que se relaciona con el ejercicio libre también de la personalidad, que cada quien tiene derecho a decidir cómo va a establecer su familia y sus relaciones, y con el reconocimiento que el Estado tiene que hacer de la familia en todas sus formas y en todas sus manifestaciones, resaltando que pues no existe un modelo de familia pues único. Y ya finalmente, prometo hacerlo muy rápido, les hablo de este otro precedente que también me parece muy interesante, que es el vinculado con el uso de los apellidos, y que también tiene que ver con la legislación de aquí del Estado de México, en este amparo directo en revisión que analiza la primera sala, donde también hace este reconocimiento de que el orden y el uso de los apellidos históricamente ha denotado una posición de poder y estatus, de modo que el sistema de nombres actualmente vigente reitera una tradición que tiene como fundamento problemas estructurales de discriminación, ¿no? Esta situación de que siempre va primero el apellido paterno antes del materno. En este caso, la problemática que se sometió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue el hecho de una persona que quería llevar los dos apellidos de su madre, quería eliminar el apellido paterno, basado en el hecho de que pues había habido una problemática familiar previa, conforme a la cual pues el padre había perdido el ejercicio de la patria potestad, y derivado de esta pérdida de ejercicio de patria potestad había habido una desvinculación total entre esta persona y su padre, ¿no? Entonces dice, pues desde hace más de 15 años ni lo veo, ni sé nada de él, no tengo ninguna relación y no me identifico con ese apellido. Yo me identifico con los dos apellidos de mi mamá, quiero que me pongan los dos apellidos de mi mamá, ante lo cual pues las autoridades estatales le dieron la negativa, en el sentido de que era una cuestión pues no prevista por las normas, y aquí la Corte pues revierte esta decisión basándose en esta situación del reconocimiento de estas situaciones de discriminación que han existido entre hombres y mujeres, y del reconocimiento que el Estado debe de dar a todas las familias sin importar pues cuál es la modalidad de la familia de la que estamos tratando. Pues traté de sintetizar muy rápidamente temas que son muy extensos, espero que sean de utilidad para todos ustedes. Me dio mucho gusto poder compartir con ustedes estas ideas y les agradezco a todos la atención. Bien, muchas gracias, magistrada, pues por su brillante ponencia. Creo que es un tema tan interesante y tan importante que yo creo que tendríamos que dar un diplomado incluso sobre este tema, y creo que no terminaríamos. Pero bueno, realmente retomando esas ideas, qué interesante lo relativo a lo que usted fue retomando desde el principio, hablando del feminismo, de la discriminación, de lo que es, pues hace que todas esas etapas en las cuales pues, se ha llevado incluso hasta la protesta, que se le conceda un derecho a las mujeres, ¿no? Y es increíble que pues en nuestro país, en 1953, que es el año, ahora sí que no están para saberlo, pero en ese año nació mi mamá. Pues imagínense nada más que en ese año apenas estaba concediendo pues la facultad, la posibilidad, el derecho de las mujeres a poder votar. Entonces créanme que pues realmente es algo que es muy reciente, pero pues le agradecemos muchísimo, magistrada, por su disertación tan brillante, tan interesante sobre este tema. Y bueno, pues obviamente se va a continuar hablando sobre esto, porque pues obviamente no se ha acabado ahí, sino que hay muchas inquietudes como esto que nos comparte en relación a lo que es el uso de los apellidos. Interesante también de saber que pues a veces un principio de gratitud hacia el padre, que realmente es responsable, o un principio de
tal vez negativa, en el sentido de que si no se conoció el papá, si no existió una responsabilidad, pues también existe esa posibilidad, ¿no? Bien, pues a continuación le agradecemos muchísimo, magistrada, por su ponencia, muy amable. Bien, entonces continuamos con la siguiente ponencia. Pues en segundo lugar, pero no menos importante, aquí en este caso, con respecto al ponente, ¿verdad?, que en este sentido pues es el juez, ¿verdad?, doctor en Derecho, René Ramos Pérez, que decirles que es un orgullo saber que, bueno, él es egresado de aquí, de nuestra Facultad de Derecho, ¿verdad? Él también estuvo aquí en nuestras aulas y pues con muchísimo orgullo lo presento, ya que, bueno, pues incluso lo comparto aquí con todos los presentes, los alumnos, siempre les hablo de motivación, siempre les hablo de que pues persigan sus sueños y que no dejen pues que las limitantes que en un momento dado surgen en la vida no puedan tener la opción y la posibilidad de llegar tan alto como en este caso nuestro ponente brillante, el doctor René Ramos Pérez. Y bueno, pues presento, ¿verdad?, su trayectoria también, no menos importante, que bueno, aquí nos habla una breve reseña, ¿verdad?, de toda su trayectoria, que realmente pues si la dijera toda creo que no terminaríamos ni en las 2 horas que tenemos para la ponencia, pero bueno, pues brevemente paso a comentarles sobre su trayectoria profesional. Él es licenciado en Derecho por la otrora Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, ¿verdad?, en aquel entonces era la ENEP Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, titulándose con mención honorífica. Maestro en Derecho Fiscal de la Universidad del Valle de México, titulándose también con mención honorífica. Doctor en Derecho Procesal Constitucional por el Colegio de Estudios Jurídicos de México, titulándose con mención honorífica de igual manera. Ha recibido diversos cursos, entre los que destacan el Diplomado en Derecho Tributario por la Universidad Panamericana, curso de posgrado para jueces federales mexicanos por la Universidad de Salamanca, España, Congreso Internacional de Problemas Actuales de Derecho Penal, celebrado en la Universidad de Salamanca, España también, y asimismo ha sido docente en la institución de la Judicatura Federal de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Es juez de distrito desde junio del 2015. Démosle la bienvenida a nuestro ponente, el doctor René Ramos Pérez. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. En primer lugar, quiero agradecer al maestro Isidro Maldonado Rodea la invitación que nos hace a la magistrada Luis Irami para estar con ustedes. Por supuesto, a la amable presentación de mi compañera de generación, por eso es tan efusiva en la presentación, Erika Patricia Yáñez Narváez, de verdad muchas gracias. Y bueno, a todas ustedes por estar aquí, de verdad gracias. El tema que vamos a ver el día de hoy es el relacionado con independencia judicial. Es un tema de moda, es un tema bien importante y espero al finalizar esta breve exposición, que es muy corta, de 20-25 minutos, poder dejarles algún mensaje que les quede para el resto de su carrera. Por principio de cuentas, para poder hablar nosotros de independencia judicial, a mí me parece importante hablar de manera muy breve, pero de cuestiones históricas. ¿Por qué hay una independencia judicial o por qué hablamos de independencia judicial hoy en día? Si recordamos, en los siglos XVII, XVIII, la forma en cómo se llevaba a cabo los gobiernos era a través de monarquía. Solamente había un rey, un monarca, una persona titular que era la que se encargaba de las decisiones en su totalidad de lo que se realizaba en una determinada nación. El rey o monarca era el que decía cuáles eran las leyes, decía cómo ejecutarlas, decía quién era culpable o inocente, él tomaba todas las decisiones. Por supuesto que esta forma de gobierno fue cansando a la sociedad, fue cansando a la gente, y si bien la idea de independencia judicial, o mejor dicho, de separación de poderes, no es a partir de esa fecha, porque ya desde Aristóteles se hablaba de una separación de poderes, para efecto de ubicarme en este momento histórico, debemos recordar a John Locke y las ideas que se tenían en ese momento en relación a la separación de poderes. Se tenía esta idea de que la mejor manera, la manera más justa de gobernar a una sociedad era si se dividía el poder, que no estuviera en manos de una sola persona. Así es como van haciendo esta idea del poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Con esta forma, con estas ideas que se fueron gestando en ese momento, vienen movimientos en varias partes del mundo muy importantes. Yo voy a destacar solamente algunos. El primero es la Revolución Francesa, que todos conocemos, que llevó
posteriormente a la Declaración del Hombre y Ciudadano. Dentro de esta declaración, dentro de estos anhelos que tenía, en este caso, el pueblo francés, uno de ellos era que los jueces fueran independientes. Desde ahí ya se va manejando la situación de la independencia. Viene también la independencia de Estados Unidos de Norteamérica, su movimiento de independencia, su constitución, donde también se habla de una división de poderes y se habla también de una independencia judicial. Por supuesto, nosotros también tenemos nuestro movimiento de independencia, que también, si recuerdan, estábamos igual gobernados por la Nueva España, por los españoles, por el monarca, y nosotros queríamos ser independientes. Cuando se hacen los primeros movimientos de independencia, primero los sentimientos de la nación y después nuestras constituciones, se habla también de una separación de poderes, una división de poderes. Y desde ese momento también se hablaba de la necesidad de contar con jueces independientes. Doy un salto histórico muy rápido para no abrumarlos con estos datos, y nosotros encontramos una situación bien importante que surgió a nivel mundial, que es la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes recuerdan los antecedentes que llevaron a este movimiento, se trata de dos personajes muy famosos, Mussolini, Hitler, que tenían ideas bastante extremas sobre la forma en cómo veían a la sociedad. Particularmente Hitler veía a los alemanes como unos seres superiores en cuanto a su físico, a su intelecto, y de ahí se emiten las famosas leyes de Nuremberg, donde se establecía que los judíos no eran personas, los judíos no tenían personalidad jurídica y como consecuencia eran vistos poco menos que como animales. Derivado de esta situación, se llevan a cabo los actos atroces que todos conocemos y que incluso han dado lugar a películas y cosas así. Termina esta Segunda Guerra Mundial, donde por supuesto pues sale derrotado este bloque, y los países se unen porque no solamente se había derrocado a un movimiento tan delicado como el que se tenía de los nazis, sino que varios países dijeron: esto no puede volver a ocurrir, no podemos permitir que vuelva a suceder algo como lo que sucedió en la Alemania nazi o con Mussolini. Así es como va naciendo la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Desde que se crea esta organización, ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece la necesidad de contar con jueces independientes. De manera explícita, en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos ya se prevé que es un derecho de las personas contar con jueces y tribunales independientes. Esta situación, esta determinación que viene en esta declaración, se ve sumada con posterioridad en otros tratados internacionales, en otros modelos internacionales, como es la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ahorita está muy en boga aquí en nuestra región, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por supuesto, nuestra Constitución. Nuestra Constitución, en el artículo 17, establece como un derecho de los ciudadanos contar con tribunales y con jueces independientes. De aquí nosotros podemos ir advirtiendo la importancia de la independencia judicial. Es importante la independencia judicial porque es fundamental en los regímenes democráticos, no autoritarios, no monárquicos, no como existía en los siglos previos. Es el poder del Estado que tiene como finalidad proteger los derechos de las personas y que éstas sean titulares de las libertades. Los jueces son los que tienen que velar porque se respeten los derechos de las personas. Si el juez o el tribunal no es independiente, no puede cumplir con esa función. En este sentido, la independencia judicial es un prerequisito para que se pueda gozar de los derechos humanos. Tradicionalmente, se ha entendido que la manera de proteger la independencia es a través de ciertas garantías.
hay varias garantías para la protección de la independencia judicial. Yo no voy a hablar de todas, voy a hablar de las que me parecen más importantes y sobre todo tomando en cuenta la situación que vive nuestro país y la región hoy en día. Una de estas garantías para proteger la independencia judicial es la inamovilidad o estabilidad en el cargo. ¿Qué significa esto? Que el juez, y por juez me refiero a todo juzgador, sea ministro, sea magistrado, sea juez propiamente dicho, el juez no puede ser removido de su cargo. No lo pueden correr, no lo pueden correr. ¿Por qué no lo pueden correr? Porque si el juez estuviera sometido a que en cualquier momento dejara esa función, entonces lo podrían presionar. Otros órganos de poder podrían decirle a ese juez, o resuelves de esta forma, o te corro. Por eso, una de las garantías de la independencia judicial es la inamovilidad de los jueces. Esto tampoco es una figura nueva, ni es una figura solamente de nuestro país. Particularmente en nuestra Constitución mexicana está previsto desde 1923, poco después de que se crea la Constitución actual, por supuesto poco después de que estuvo el movimiento revolucionario en nuestro país, y desde ese entonces, hace 100 años, está previsto en la Constitución el derecho de inamovilidad de los jueces. Este derecho también tiene que ver con que no lo puedan cambiar de adscripción. De nada serviría que no te corran, pero te van a cambiar. Por supuesto que los jueces federales, estamos bajo la posibilidad de estar en cualquier parte del país, por eso somos jueces federales. Ustedes cuando escucharon hace rato la semblanza de la magistrada, se dieron cuenta que ella estuvo en Baja California, estuvo en Ciudad de México, ahora está en el Estado de México. Mi primera inscripción fue en Chihuahua, ahora estoy en Naucalpan. Y así podemos estar en varias partes del país, donde las necesidades del servicio lo requieran. Pero una cosa es que podamos ser readscritos, y otra muy distinta que nos readscriban por no resolver los asuntos como se quiere, o bien bajo la amenaza de que si no se resuelven los asuntos de determinada manera, entonces los van a reescribir. Esa es una cuestión completamente distinta. Por eso, una de las garantías de la independencia judicial es la inamovilidad. Otra de las garantías de la independencia judicial es la seguridad o irreductibilidad económica. ¿Qué significa esto? Que los sueldos de los jueces no pueden ser reducidos mientras estén en su encargo. ¿Por qué no pueden ser reducidos? Porque esa es una garantía de la independencia judicial. Por lo mismo, si otro órgano de poder quiere coartar esa libertad de decisión del juez, lo puede amenazar diciéndole, o me resuelves de esta manera o te bajo el sueldo. Por eso es una garantía que se encuentra también prevista en nuestra Constitución y se encuentra prevista en los distintos tratados internacionales de los que México es parte. Y no solamente en la región, se encuentra prevista también en la Unión Europea, se encuentra previsto en África. En cualquier lugar donde ustedes conozcan de países democráticos, está previsto este derecho de irreductibilidad económica. No nos pueden bajar el sueldo, pero no por un beneficio personal, no por un beneficio del juez. Es para lograr una independencia de cualquier otro poder, de ese juez o ese tribunal. Otra de las garantías de la independencia judicial es la carrera judicial. No sé si ustedes sepan cómo llegamos a ser jueces y magistrados en el Poder Judicial de la Federación. De los tres poderes, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, el único que cuenta con carrera es el judicial. ¿Qué significa la carrera? Que nosotros no somos designados por obra de la casualidad, no nos designa un superior, no nos nombra el ministro, el gobernador, el presidente municipal. Nosotros, para llegar a ser jueces o magistrados, es a través de concursos, y previo a esos concursos debemos tener una carrera judicial. La magistrada y yo y la mayoría de los jueces y magistrados comenzamos desde oficial judicial, algunos de meritorio, como en mi caso, y de ahí fuimos ascendiendo.
oficial, actuario, secretario de tribunal. Quienes tienen la fortuna se van de secretario de estudio y cuenta a la corte, y posteriormente, ya después de hacer un examen donde competimos con un montón de secretarios que están en la misma situación que nosotros, entonces somos jueces. Una vez que somos jueces y queremos ser magistrados, ahora vamos a competir, pero con otros jueces. Y solo los mejores promedios, los que hagan un mejor examen, son los que pueden acceder a estos puestos. ¿Esto de qué manera se ve reflejado en la independencia judicial? Que nosotros no le debemos nuestro puesto a nadie. Nadie nos designa. Nosotros, cuando llegamos a ser titulares, podemos resolver sin deberle nada a nadie. Por eso es una de las garantías de la independencia judicial. Una vez que les he expuesto de manera muy breve, porque es un tema bien complejo, sobre estos aspectos fundamentales de la independencia judicial, a continuación les voy a hablar sobre algunas problemáticas que existen en nuestra región, en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica. Hay gobiernos en la región que tienen rasgos autoritarios. No son autoritarios, tienen rasgos autoritarios. ¿Y por qué digo que no son autoritarios? Porque no llegaron al gobierno, no llegaron a la presidencia por un golpe de Estado. No, llegaron de manera democrática, llegaron porque ganaron elecciones, llegaron porque la mayoría de la población votó por ellos. Sin embargo, una vez que ya están en el gobierno, algunos ya tienen ciertas tendencias autoritarias. Dentro de estas particularidades de estos gobiernos con estas intenciones, vemos que van alimentando la desconfianza desde el discurso político, en el sentido de que los jueces son corruptos, en el sentido de que los jueces les gusta el dinero, en el sentido de que los jueces están ahí por la designación de alguien más. Y una vez que van alimentando este discurso, con posterioridad muestran la cura. ¿Cuál es la cura? Eliminar a esos jueces corruptos. Pero primero se va alimentando esta idea. Ejemplos que han sucedido. En los años 90, ustedes no lo recuerdan, tal vez ni habían nacido, pero Rafael Correa, que era presidente de Ecuador, tuvo situaciones similares a las que les estoy comentando. Evo Morales, en Bolivia, incluso modificó su constitución, y en su constitución ya se establece que los jueces no son inamovibles, los jueces son transitorios. Al día de hoy así se encuentra previsto en la constitución boliviana. También, dentro de otro de los discursos para atacar a la independencia judicial, que no a los jueces, a la independencia judicial, es utilizar los errores judiciales, como por ejemplo se hizo en Venezuela con Hugo Chávez o en Ecuador. Esto se utiliza diciendo que hay errores, que los jueces son malos, que no saben lo que hacen. Se utiliza el pretexto de extirpar la corrupción y posteriormente se concentra el poder una vez que se ha eliminado al Poder Judicial o se ha eliminado la fuerza que debe tener el Poder Judicial. Como ejemplo, yo les comento, en el año 2009, en Venezuela, una jueza decidió dejar en libertad a una persona porque ya llevaba mucho tiempo en prisión preventiva. No le habían dictado sentencia, estaba en prisión preventiva, y entonces esta jueza dijo, no, ya lleva mucho, la dejo en libertad. Al día siguiente de esta decisión, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en un discurso público, dijo que a esta jueza merecía que la encarcelaran por lo menos 30 años. Esa orden fue acatada ese mismo día, la jueza fue encarcelada, la metieron incluso con personas que ella misma había sentenciado previamente, y por supuesto ustedes se podrán imaginar la situación tan delicada en la que estaba esta jueza. La querían linchar, la querían quemar viva. Intervinieron algunas asociaciones, se fue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión emite medidas precautorias para poder salvaguardar la integridad de esta jueza. Posteriormente este asunto se eleva a la Corte Interamericana, donde también se reiteran estas medidas precautorias,
y al final de cuentas, bueno, fue sancionado el Estado venezolano. Pero ese fue un caso realmente pues muy complejo que vivió esta jueza. Hoy en día el caso que vive El Salvador es excepcionalmente grave. En El Salvador se corrieron a todos los ministros, a los jueces, de funcionarios altos del Poder Judicial, pero ni siquiera por una razón. No hay un procedimiento, no hay algo por lo cual se haya considerado que estos jueces eran malos para la función. Simplemente se justificó bajo la excusa de que este Poder Judicial quería convertirse en un superpoder. Que en esta etapa de COVID que todos vivimos, el Poder Ejecutivo emitió unas determinaciones que no querían vacunar y cosas así. El Poder Judicial emite otro tipo de decisiones, y entonces en la actualidad el Ejecutivo dice que las muertes que existieron en El Salvador fueron responsabilidad del Poder Judicial. Y entonces corren a todos los jueces y ministros de altos rangos en El Salvador. Y lo peor es que estas decisiones, de acuerdo al discurso del Ejecutivo, se hace en nombre del pueblo. Hace justamente un mes, varios jueces y asociaciones de jueces de la zona latinoamericana, fueron jueces de Ecuador, de Bolivia, de Perú, de Uruguay, de El Salvador, de Costa Rica, acudieron ante la Comisión de Derechos Humanos y les plantearon la problemática que existe en la región, porque hay una flagrante violación a la independencia judicial en muchos de estos países y en otros que no acudieron a esta sesión. Le pidieron a la comisión que interviniera, le pidieron a la comisión que viera la problemática que está viviendo la región y que esto es algo sumamente delicado. ¿Qué pasa en nuestro país? El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en las observaciones finales sobre el 6º informe periódico sobre México de 7 de noviembre de 2019, emitió unas recomendaciones. No voy a leer todas, voy a leer la parte conducente que tiene que ver con esta problemática. Dice: preocupa al comité los informes que denuncian los frecuentes intentos de injerencia de actores públicos y privados en el Poder Judicial y en la Fiscalía. En este sentido, le preocupan las iniciativas que lesionan la irreductibilidad de salarios de jueces y magistrados. Le preocupan asimismo las iniciativas de reformas legales que, de aprobarse, afectarían la independencia del Poder Judicial o de la Fiscalía. Por ejemplo, respecto a su nominación, traslado, promoción, disciplina y término de funciones. El comité está preocupado por denuncias de ataques a jueces y magistrados con declaraciones generalizadas de corrupción y la exhibición de nombres, la imposición de medidas disciplinarias o traslados indebidos a jueces que toman decisiones contrarias a los intereses de los gobiernos. El Estado parte debería tomar medidas inmediatas para proteger la plena autonomía, independencia, imparcialidad y seguridad de los jueces, magistrados y fiscales. Garantizar que su actuación esté libre de todo tipo de presiones e injerencias indebidas por parte de otros órganos, como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y que los procesos disciplinarios cuenten con la aplicación efectiva de todas las garantías judiciales y de debido proceso. Reitero, esto que acabo de dar lectura no fue realizado por un periodista, no fue realizado por un académico, por un juez nacional. Fue por la Comisión de la ONU, que se encuentra, tiene la atribución de vigilar que en los países miembros se respete la independencia judicial. Y esto fue la conclusión a la que arribo. Con todo lo que les acabo de decir, espero que quede claro que la independencia judicial sirve para proteger los derechos fundamentales de todas las personas, mantener el orden necesario de toda sociedad. No respondemos al clamor público, no respondemos a la prensa, no respondemos a los intereses políticos o a las redes sociales. Respondemos solo a la Constitución y a las leyes que le llaman. Solamente.
La independencia judicial no es un derecho o un escudo protector de los jueces. Es una protección de la ciudadanía. Es una protección para todos ustedes. No es un derecho nuestro. De verdad que no lo es. Finalmente, quiero terminar esta breve exposición con una frase que me pareció muy contundente, que se hizo desde el siglo XVI por Blaise Pascal. La justicia sin la fuerza es impotente. La fuerza sin la justicia es tiránica. Y bueno, quedo a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan relación con este tema. Muchas gracias. Le agradecemos su participación al doctor René Ramos Pérez, que realmente pues muy interesante también su disertación, quisiéramos seguirlo escuchando, pero bueno, el tiempo siempre está en nuestra contra. Entonces bueno, pues pasamos a todos los asistentes, pasamos a esta sección de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de que sean breves y sobre todo pues que sean contundentes y pues vamos a hacerlas llegar a través aquí del profesor Martín, a ver si nos puede auxiliar, ¿verdad? Para que pues levanten la mano quien quiera pues hacer su pregunta, que sea breve, por favor, que sea concisa y pues obviamente que nos informen sobre qué participantes se quieren cuestionar. ¿Sí? Muchas gracias. Les pedimos de favor que sean breves y que sean por mínimo, máximo, más bien 3 preguntas, por favor. Sí, gracias. Bueno, sí, yo tengo como 6. Pero bueno, son muy rápidas. Si el problema era la falta de integración de diferentes personalidades o identidad, es decir, el ejemplo de que no estaba solo incluido hombre y mujer, ¿por qué no se sustituyó mejor personas en vez de género? Que sería una. Otra, por el feminismo, el rol de la mujer como partícipe al campo laboral junto al hombre. ¿Cómo ve la posición de Morgan Stanley de que el 45% de las mujeres van a